Te damos las gracias, Padre bendito y misericordioso, esta mañana por este tiempo precioso de alabanza que te hemos ofrecido. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas del Ministerio Shalom. Sígueles bendiciendo, sígueles ayudando, sígueles capacitando, Señor, para este ministerio tan hermoso de la alabanza. También, Señor, ahora que vamos a meditar en la palabra, te suplicamos que nos des de tu gracia, que nos des entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que la palabra la entendamos y también la practiquemos. Ese es el propósito de la lectura, ese es el propósito del estudio, ese es el propósito del mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si me pudiera bajar un poquitito. No se mueva entonces, no se mueva si está ahí, hermano, discúlpeme. Ahí lo dejamos entonces. Por varios domingos estuvimos viendo qué es el reino de Dios, dónde está el reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios. Y una serie de mensajes derivados de Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas. El contexto habla de vestido, habla de casa, habla de comida, habla de trabajo, habla de las necesidades que como seres humanos tenemos, y estas cosas, dice el contexto, van a venir por añadidura, van a venir como consecuencia de. Y hemos visto mucho acerca del reino de Dios, pero nos falta ver la segunda parte: buscad el reino de Dios y su justicia. El domingo pasado vimos por la Biblia que el reino de Dios es seguir las pisadas de Jesús, seguir las enseñanzas de Jesucristo. Si Jesucristo dice orad sin cesar, si Él dice velad y orad, el reino de Dios es eso: vele y ore. Si el Señor Jesucristo dice perdona a tu prójimo, perdona a tu enemigo, y hay hermanos que dicen: pastor, es que usted no sabe lo que me hizo, lo que te haya hecho. El Señor dice perdona. Si tú perdonas, estás siguiendo, buscando el reino de Dios. Hoy vamos a empezar a ver, va a ser muy corta esta serie, segunda parte, la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora nos vamos a enfocar en la justicia y vamos a empezar viendo en esta mañana la justicia de Dios. La justicia de Dios. Romanos 1:17. La justicia de Dios. No se puede ahora poner el tema. Sigamos orando, hermanos, para que pronto tengamos el proyector que se cuelga ahí, se ve acá. Hay muchas cosas en la iglesia que están detenidas. Ya estoy preocupado. Ya estoy preocupado. Muchas cosas que están ahí y no hay solución, no hay salida. ¿Qué falta? ¿Oración? ¿Faltará fe? ¿Faltará dinero? Bueno, ya me han oído decir, y es mi convicción, que muchas cosas en la iglesia, muchas cosas en el reino de Dios, no es asunto de dinero, es de fe. Es de fe y de querer hacer las cosas. Como la obediencia a Dios.
¿Por qué no obedecemos a Dios? ¿Por qué? ¿Será difícil obedecer a Dios? A veces es difícil, pero sí se puede. Miren, sencillo, en muchas cosas no obedecemos a Dios porque sencillamente no queremos. No queremos, no nos gusta, por eso no se obedece a Dios. Y es parte de lo que vamos a ver en este tema, la justicia de Dios. Romanos 1:17. Los que puedan ver esto, los de aquí enfrente, los de atrás, pues disculpen. Tengan paciencia, ya tendremos la ayuda allá arriba. Dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito en la Biblia, el justo por la fe vivirá. Eso está escrito en Habacuc 2:4. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Hoy vamos a ver la justicia de Dios. Nuestro texto lema clave de esta serie dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios. La Biblia dice que nuestro Padre Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Ha sido bueno con usted? Amén, gracias a Dios. Pero la Biblia también dice que Dios es justo. Dios es justo. O sea, la Biblia enseña que Dios es bueno y es justo. Nos bendice, nos ayuda cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando creemos a su palabra. Ahí está, nos bendice, nos ayuda, etcétera. Dios nos perdona por misericordia, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por amor. Pero por su justicia, por la justicia de Dios, Dios quiere recompensarnos, nos recompensa. Muchas veces nosotros apelamos solamente a la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros recurrimos, apelamos, nos basamos en la misericordia de Dios, pero también debemos aprender a avanzar, a caminar en el camino de la justicia de Dios, para estar plenamente seguros que vamos a contar con la promesa, con la bendición que Dios nos ha hecho. Mateo 6:33, otra vez. Mateo 6:33. Fíjese, buscad primeramente el reino de Dios, o buscad primeramente la voluntad de Dios, o buscad primeramente el obedecer a Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el final de un tema donde el Señor habla de aquellos que buscan la comida, el trabajo, el vestido, los zapatos, el viaje, la cuenta en el banco, etcétera, etcétera. El estrenar cada domingo, etcétera, etcétera. Entonces, al resumir aquello, el Señor dice: si ustedes buscan primeramente
el reino de Dios y su justicia. O si ustedes buscan primero el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios y su justicia, dice, lo demás va a ser añadido. Trabajo, comida, paseos, todo lo demás. Entonces, vamos nosotros a ver cómo la palabra nos habla de un hombre justo que tipifica al Señor, a nuestro Dios. De un hombre justo que envió trabajadores a su viña a diferentes horas. Mateo 20, del 1 al 15. Acuérdese, estamos aprendiendo sobre la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que busquemos su reino, pero que también busquemos su justicia. Para ilustrarlo, vamos a ver algunas cuestiones dentro de la Biblia. Vamos a ver de este hombre justo, Mateo 20, del 1 al 15. Mire, cómo empieza diciendo, dice que el reino de los cielos es semejante, es parecido, es como un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros, a contratar trabajadores para su viña. Padre de familia se fue al crucero y allá en el crucero fue a contratar trabajadores para que fueran a su viña. Y habiendo convenido, necesito que trabajes, necesito que hagas esto, te voy a pagar tanto. A eso se refiere la palabra convenido. Porque si usted no entiende bien todo esto, va a llegar a la conclusión que llegan algunas personas al final y que trataré de aclararlo lo mejor posible para que esta enseñanza edifique y bendiga la vida de todos nosotros. Y habiendo convenido, se puso de acuerdo con los obreros en 1 denario al día. ¿Estás de acuerdo en recibir 1 denario? ¿Te parece bien? Te voy a pagar 1 denario. ¿No te lastima eso? ¿No te ofende eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, Señor. Entonces, convinieron, se pusieron de acuerdo. Habiendo convenido de 1 denario al día, los envió a trabajar a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, 12 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña. Oigan, vean la expresión, y os daré lo que sea justo. No hubo convenio. Yo te voy a dar lo que sea justo. No hubo convenio. Fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Hizo lo mismo. Les voy a dar lo que sea justo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí? Todo el día desocupados. Todo el día desocupados. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué cosa? Lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El señor de la viña, el patrón, el dueño, dijo al mayordomo, al gerente, al encargado, llama a los obreros, págales el jornal, comienza por los últimos, empieza a pagarles a los últimos, después les pagas a los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno
un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban en contra del padre de familia, en contra del dueño de la empresa, en contra del dueño del campo agrícola, diciendo: estos vinieron tarde, son los postreros, nada más trabajaron 2 horas y les has hecho iguales a nosotros, les has pagado lo mismo, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio, ¿no conveniste tú conmigo en un denario? ¿No hicimos el acuerdo, el pacto, contrato en un denario? No te hago agravio. Toma lo que es tuyo y vete. Si yo quiero dar a este postrero lo que le di, dice el final del versículo 14, como a ti, no me es lícito hacer, versículo 15, lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y termina ahí la historia. Pero fíjese, el reino de los cielos es semejante a... Analicemos un poquito. Con los primeros hizo el trato de pagarles un denario, versículo 2. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Un convenio, tuvieron de acuerdo, el trabajador lo aceptó, etcétera. Con los siguientes que contrató en el transcurso del día, versículo 4 y versículo 7, nada más les dijo que les pagaría lo justo. Versículo 4 dice: os daré lo que sea justo, les voy a pagar lo que sea justo. Y se fueron a trabajar. Versículo 7, al final dice: si quieren ir a mi viña a trabajar, vayan, van a recibir lo que sea justo. Ahora, la cuestión interesante sucede cuando llegó la noche, cuando llegó el momento de pagar. Ahí está la cuestión interesante. Se acabó el día, llegó la noche, llegó el momento de pagarles por el trabajo que habían realizado. Intencionalmente le pidió al mayordomo, dice, que les pagara primero a quienes contrató de último. Fue intencional, porque dice, llamó a su mayordomo, llamó a su encargado y le dijo: págales, empieza por los últimos que contratamos. Fue intencional. Dice el versículo 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comienza desde el último hasta el primero. Ahora fíjense, dice que el reino de los cielos es semejante a, versículo 1. ¿Por qué hizo esto? Porque deseaba ver la reacción de los que habían trabajado todo el día. Fíjense que hay hermanos que piensan que aquí hubo injusticia. ¿Cómo le paga al que trabajó todo el día un denario? ¿Y cómo le paga al que trabajó 2 horas un denario? ¿Al que trabajó 4 horas un denario? ¿Al que trabajó 6 horas un denario? Dice, eso es injusto. Y hasta hay hermanos que dicen, eso es injusto.
debió de haberle dado más al que trabajó todo el día. A quienes trabajaron poco tiempo, versículo 9, les pagó un denario. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Un denario, versículo 9. Entonces quienes trabajaron la jornada completa pensaron que les iba a pagar más. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pero vean ustedes, y entonces pensaron de que era injusto. Pero dice el versículo 2, está la clave. Y no fue injusto porque con ellos hizo un trato inicial, un contrato, un trato, convenio inicial que se respetó. Habían pactado en un denario, habían acordado en un denario. Versículo 2. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Convinieron, dice. Ahora, Dios, hermanos, prueba nuestros corazones. Dios prueba a ver qué actitud vamos a tener, a ver cómo vamos a responder. Para descubrir, para ver el Señor cuál es la razón por la que le servimos. Y esto lo hizo con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 8. Allá dice, te probé, te faltó agua, te faltó comida, un sol, un calor terrible, sofocante. Para ver, dijo Dios, para ver, dice Dios, qué había allá en tu corazón. A los postreros los probó cuando los contrató y cuando les dijo, ustedes vayan y yo les daré lo que sea justo. Versículo 4, les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ellos no dijeron, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Usted aceptaría que alguien le contrate para hacer algo y nada más le digan, pues yo te voy a dar lo que sea justo, tú ve a trabajar, no preguntes? ¿Habrá alguien que acepte eso? No, ¿verdad? El Señor ahí los estaba probando a ellos. Versículo 6. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Versículo 7. Saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están ustedes aquí desocupados? Ellos dijeron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Estos hombres confiaron en quien los contrataba y no exigieron saber cuánto les pagarían. Confiaron en quien los contrataba y por eso no exigen, por eso no preguntan en saber cuánto iba a ser su paga. Hoy cuando usted busca un empleado, ¿y cuánto pagan aquí? ¿Sí o no?
Lo primero, ¿verdad? ¿Hay seguro social? ¿Qué prestaciones hay? ¿Pagan las horas extras? Estos hombres no exigieron. Ellos confiaron en la palabra de quien les dijo van a recibir lo que sea justo. Y a los que contrató primero, a la primera hora, los probó al momento de pagarles. Es difícil, ¿verdad? Es decir, al final, cuando por supuesto protestaron ante lo que ellos creyeron, era una injusticia. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran protestado? Porque versículo 1, que es una ilustración de nuestro Señor, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es parecido, el reino de los cielos es como a un hombre, a un padre de familia que sale y viene la historia. ¿Qué hubiera pasado si ellos no se quejan? Los estaba probando. A lo mejor dijo, son buenos muchachos. Y les hubiera, ¿verdad? Hubiera hecho algo. Y esto no era injusticia, porque al ser contratados se les especificó el pago que recibirían. Lo que el patrón quisiera pagarles al resto tampoco era de la incumbencia de los primeros. ¿Sí o no? Ahora, estos hombres no confiaron en el contratista. Estos hombres confiaron en el contrato que se pactó. Entonces, al murmurar, el patrón les dice que han recibido lo convenido, lo pactado. Eso se te dijo que ibas a ganar. Pero es que yo le eché ganas. Y los despide, ¿verdad? Seguramente ya no los contrató al día siguiente. ¿Contrata usted a una persona que murmuró, que se quejó, que le hizo la grilla, como dicen hoy? Yo pienso que no. ¿O sí? Yo pienso que no, ¿verdad? Yo creo que el patrón ya no contrató a estos que murmuraron. Empezaron a hacer grilla, que se juntaron allá. Ahora, la enseñanza, hermanas, hermanos, es muy reveladora, muy reveladora. La enseñanza aquí. Miren, todo murmurador, todo aquel que murmura en contra de la justicia de Dios, termina afuera. Esa es la revelación que este pasaje le da. Todo aquel que murmura contra la justicia de Dios termina afuera. Acuérdese, versículo 1. El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es parecido a un hombre, padre de familia, que contrata, etc. Y la revelación es una enseñanza muy reveladora, que todo murmurador contra la justicia de Dios termina afuera.
¿A quién habrá contratado el dueño de esta viña el día siguiente? A los otros, ¿verdad? A los últimos, ¿verdad? O sea, aquellos que demostraron buena actitud, aquellos que demostraron humildad, aquellos que demostraron confianza en la justicia del empresario. A ellos los contrató al día siguiente y la semana siguiente, y mientras hubo trabajo. A quienes demostraron buena actitud, a los que demostraron humildad, a los que confiaron en la justicia del empresario. Ahora, hagamos otro ejercicio. Espero que me esté dando a entender. Hagamos otro ejercicio. Hagamos cuentas. Si les pagó un denario por una hora de trabajo y les dijo que pagaría lo justo, si les pagó un denario por una hora de trabajo y si les dijo que pagaría lo justo, seguramente les pagaría 12 denarios por 12 horas o por una jornada completa. O sea, este empresario no pagaba salario mínimo. Él no se basaba en el salario mínimo. Hoy los empresarios se basan en el salario mínimo. Hoy el empresario te dice, mira, el salario mínimo está en tanto, pero yo te voy a dar, y le pone ahí unos 10, 15 pesitos más, ¿verdad? Pero este empresario no pagaba salario mínimo. Este empresario pagaba lo que él consideraba justo. Lo que él consideraba justo. Hermanos, los creyentes, los que creyeron en él, aquellos que creyeron en él, aquellos que les dijo, vas a recibir lo que es justo, los que creyeron en él, ellos recibieron más de lo que esperaban. Y el Señor nuestro Dios, hermanos, hermanas, promete darnos más de lo que nosotros pensamos si confiamos en Él y si confiamos en la justicia de Dios. Dios nos va a dar más de lo que nosotros pensamos. Dios nos va a dar más de lo que nosotros pensamos. Si confiamos en Él y si creemos en la justicia de Dios. Dios no le ha dado más. Dios no le ha dado más porque usted no cree en la justicia de Dios. Hay hermanos que cuando están en una dificultad, hay hermanos que cuando están atravesando un problema o encarando un problema en su vida, puede ser de salud, puede ser financiero, puede ser legal, puede ser un problema de relaciones personales, etcétera. Y hay hermanos que dicen, ¿por qué me sucede esto a mí? Voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo me porto bien con la gente. Esto no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuidado, cuidado porque ese creyente puede estar blasfemando contra Dios, contra la justicia de Dios.
La justicia de Dios, hermanos, es de bendición y es para bendición. Siempre. Pero Cristo advirtió que iba a haber persecución a sus discípulos. Les advierte que va a haber persecución, que van a sufrir por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro le preguntó qué tendrían, mire, Jesús encontró justa la pregunta y le respondió que no había ninguno, que no había nadie que por él y por la causa del Evangelio hubiera dejado algo que no recibiera 100 veces más aquí en la tierra y algo más en el cielo. Marcos 10, 23, Marcos 10, 28, vamos a leer al 30. Gloria al Señor. Marcos 10, 28 al 30. Mire, Pedro comenzó a decirle, otro caso, Pedro empieza a decirle, le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo. Dejé mi empresa de pesca, le dice Pedro. Yo tenía barcos de pesca, yo tenía empleados, yo tenía camiones repartidores, dejé todo, Señor, por seguirte, le dice Pedro. Versículo 28. Y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, digo que no hay ninguno que haya dejado su casa, sus hermanos, o sus hermanas, o su papá, o su mamá, o su mujer, o sus hijos, o sus tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más. Ahora, en este tiempo, aquí en la tierra, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, además, vida eterna. ¿Se da cuenta? Otro caso, el caso aquí de Pedro, que dice: oye, pues, Pedro dice: pues nosotros que hemos dejado todo nos va a ir mejor. Gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, esta es una ley universal. Acuérdense que así como hay leyes naturales que rigen el mundo y el universo, así hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Esta es una ley universal que nos incluye. ¿Por qué? Porque el Señor dice, versículo 29 de Marcos 10, de cierto os digo que no hay ninguno. Y esto es paradójico, en ese ninguno está usted y estoy yo. Ese ninguno somos todos. ¿Sí o no? Es decir, que Dios le toma en cuenta a todos los que se sujetan a esta ley. Así es el reino de los cielos. Así es como opera el reino de los cielos en la tierra. Acuérdese la base de Mateo 21. El reino de los cielos es como, está la base. Así es como opera. Así es como funciona el reino de los cielos. Y el creyente tiene que aprender, tiene que saber las reglas, tiene que saber cómo funciona, tiene que saber cómo opera el reino de Dios.
Si alguien padece persecución, por ejemplo, por causa de la justicia, lo van a ver mal, lo van a tratar mal por causa de la justicia o por ser justo, no se preocupe, porque la justicia de Dios está de su lado. Y la promesa de Dios en Marcos que acabamos de leer dice que usted va a recibir 100 veces más aquí en la tierra. Y además, allá dice la vida eterna, gloria al Señor. Además de galardones que usted va a tener en los cielos. Mire Mateo 5, lo que dice, Mateo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12. Mire qué importante. Bienaventurados. Bienaventurados quiere decir bendecidos. Bienaventurados quiere decir dichosos. Bienaventurados quiere decir los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice que son bienaventurados. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Acuérdese el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Y aquellos que padecen por la justicia, por ser justos, dice que bienaventurados son. Y además hay una promesa de ellos. Es el reino de los cielos. 11. Versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando sea mentira. Siempre y cuando sea mentira. Esa hermana no paga, gloria al Señor, si es mentira. Si es verdad, paga, hermano, porque ahí no eres bienaventurado. Ahí hay juicio, ahí hay castigo del Señor. El creyente, dice la Biblia, no debáis a nadie nada que pagar. Pero vea lo que dice en relación a esto. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora está hablando de galardones, de premios, de recompensas. Dice que este galardón, este premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que, hermano, no se sienta mal. Siga buscando el reino de Dios y siga buscando la justicia de Dios. Hay que aprender a ser justos como Dios es justo. Y cuando busquemos el reino de Dios, y el reino de Dios es seguir las pisadas de Jesús, perdonando, amando, ayudando al huérfano, ayudando a la viuda, y aprender de Dios que es justo, seguir la justicia. Dísela al Señor todas las demás cosas que necesitas, aquellas por las que te afanas, aquellas por las que luchas, aquellas por las que te endeudas, aquellas por las que empeñas, vendrán por añadidura, gloria a Dios. Ya no habrá necesidad que usted vaya a empeñar, ¿verdad? Vendrán por añadidura, gloria al Señor. Si busca el reino de Dios y su justicia, está la clave. O sea, Dios es bueno, y yo creo que Dios ha sido bueno con usted, ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con la iglesia,
Y por eso, y si a usted como creyente, por ejemplo, si lo critican o lo ven mal, y usted se siente mal porque lo ven mal, porque lo critican, porque viene al templo, porque creyó en Jesús, porque lee la Biblia. Y así como aquellos trabajadores que murmuraron contra el dueño de la viña, que fue bueno, hermanos, Dios es justo. Dios es justo, ¿sí o no? A ver, repítalo conmigo, Dios es justo. Amén, Dios es justo. Dios nos da lo que es justo. No piense que usted está pasando por algo injusto y que Dios es injusto, porque eso que lo que usted está pasando no es justo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Amén. O como decía aquel hermano, ¿verdad? Aunque usted no diga amén, así es. Gloria al Señor. Dios es justo. Y cuando usted hace lo que Él dice, y cuando usted da lo que Él pide, y cuando usted entrega lo que ofrece, la bendición viene porque algo la provoca. La bendición viene porque algo la provoca. Vea esa ley, vea ese principio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el contexto del texto de Mateo 6:33 habla de comida, de vestido, de casa, de calzado, de trabajo. Dice, vendrá por añadidura. Vendrá como consecuencia, vendrá como fruto de. La bendición viene porque algo la provoca. La bendición viene, la prosperidad viene porque algo la provoca. Y si nosotros hacemos lo que dice la palabra, hermano, a usted le va a ir mejor, mucho mejor. No porque Dios haya amanecido de buenas. Así que no critiquemos la justicia del Señor. Mejor trabaje a su servicio, mejor obedezca la palabra. Y usted va a comprobar, y todas estas cosas vendrán como consecuencia de estar buscando el reino de Dios y su justicia. Voy a ir allá para que oren por mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Voy a ir a tal convención y a tal conferencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto vendrá por añadidura. Miren, hay hermanitos que se van con la finta y van a pagar 500, 1,000 pesos por una conferencia. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, dele gracias a Dios por su amor. Dele gracias a Dios por su misericordia. Pero también démosle gracias a Dios por su justicia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, esta mañana te damos gracias
Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres galardonador de los que te buscan, pero también, Señor, te damos gracias porque eres justo y tú nos invitas a que busquemos primero el reino de Dios y tu justicia, que seamos justos como tú eres justo, Señor, y tú prometes que todo vendrá, todo lo demás, aquellas cosas por las que nos afanamos, aquellas cosas por las que nos preocupamos, aquellas cosas por las que luchamos, aquellas cosas por las que nos endeudamos, todo lo demás, dices tú, vendrá por añadidura. Señor, gracias porque tú eres un Dios justo, eres un Dios que en tu palabra nos das la promesa de bendición, de prosperidad. Ayúdanos a creerla, Señor, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, y lo que es peor aún, olvidadizos. Lo que es peor aún, Señor, olvidadizos. Padre, en el nombre de Jesús, confirma esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y permite que salgamos de aquí con la intención, con la resolución, con el propósito de buscar el reino de Dios y su justicia. Y, Señor, tenemos garantizado el bienestar material y espiritual para nuestra vida. Gracias te damos, gracias te damos, gracias por tu presencia, gracias por este ministerio de tu Espíritu Santo, callado, sin aspavientos, operando, trabajando en cada vida. Gracias por el ministerio de tu palabra. Gracias por el ministerio de las edecanes esta mañana, por el ministerio del hermano Pablo en el sonido y multimedia. Gracias, Señor. Gracias por el ministerio de alabanza, por el director de alabanza, el hermano Luis y la hermana Gelmi, por los que lo integran, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra, te damos el honor, te damos las gracias. Ayúdanos a recordar esta semana que eres justo y que tenemos que buscar tu justicia también, y que tenemos que buscar ser justos para poder contar y esperar tus bendiciones en nuestra vida. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu bendición y con tu gracia. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y amén, amén. Gloria a Dios. Si el aplauso es para el Señor, déselo bien. Si no es para Él, pues a Él la honra, a Él la gloria, ¿verdad? Hermanos, créale a la palabra. Créale a la palabra. La palabra es verdad, la palabra es poder. Lo que dice la palabra es cierto. Empiece a buscar el reino de Dios y su justicia. Usted va a ver la diferencia en su vida. Abraham, ven por favor, Abraham, bienvenido. Aquí está con nosotros Abraham Pinto, el hermano Abraham Pinto. Él trae un aviso